Glorias al Señor, hermano. Entonces, como decía su palabra, tenía un subtítulo que se llama El Valle de los Huesos Secos. Hermano, nosotros sabemos qué significa secos, sequedad. Podemos darnos cuenta, hermano, que acá en nuestro país Chile, para allá, para la cuarta región, por allá, para las partes de acá del sur, para allá, hermano, siempre los hombres que trabajan en la agricultura, que crían animales, hay sequedad, hay sequío, hermano, donde no hay agua. Y los animales necesitan agua, los árboles, las plantas necesitan agua para poder crecer y ser fructíferos. Los animales para que puedan reproducirse, hermanos, pero no hay agua, hay sequedad. Entonces los hombres se quejan de lo que están padeciendo en estos tiempos, que hay una sequedad tan grande para allá para el sur, hermano. También podemos ver a través del YouTube, a través de las noticias, hermano, que el río Éufrates también se está secando, poco a poco se va secando, hermano. Entonces podemos ver que la sequedad trae consecuencias. Los animales se mueren, los árboles, todo lo que es agricultura se pierde. Los hombres cosechan, siembran para poder subsistir, para poder mantenerse como familia. Entonces podemos ver que esto le trae consecuencias. Y podemos ver, hermano, que donde hay sequedad, hermano, hay tristeza, hay algo que no hay vida, hay algo muerto. Así le sucedió a los israelitas, a los judíos, que ellos caminaron en la presencia de Dios. Cuando ellos caminaron en la presencia de Dios, hermano, tenían de todo. Tenían alimento, tenían agua, tenían vida, tenían presencia de Dios, que es lo más precioso, lo más maravilloso. Porque cuando hay presencia de Dios, hay vida. Pero cuando no hay presencia de Dios, hay muerte, hay sequedad. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos Dios en esta noche? Que cuando el pueblo de Dios se apartó de Dios, dejó los principios de Dios, dejó los estatutos de Dios, y el pueblo se puso desobediente. Hermano, porque cuando hay desobediencia, hay arrogancia, hay altivez. Entonces Dios no se agrada de eso. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros seamos obedientes a su palabra, porque en la palabra de Dios vamos a tener vida. En la palabra de Dios vamos a ser bendecidos. Hermano, Israel se apartó de la presencia de Dios. Se fueron tras dioses ajenos. Hermano, y el pueblo se fue secando, se fue muriendo. Y esto es una palabra, una palabra que simboliza, hermano, una metáfora, algo que la nación Israel se estaba muriendo, estaba muerta, estaba seca, no había vida en Israel, porque se habían apartado de la presencia de Dios. Pero Dios, como amaba a su pueblo, Él envía un hombre para que vaya a aquel lugar a profetizar acerca de los huesos secos, refiriéndose a la nación judía. Bendito sea Dios. Hermano, Dios amó tanto a su pueblo, ama a su pueblo, que Él envió a su Hijo para que
los hombres, los judíos, tengan vida. Pero ellos despreciaron a su hijo. Lo despreciaron. Bendito sea el Señor. Pero nosotros, hermano, le recibimos, hermano. La bendición que era para los judíos, hermano, se perdieron la bendición de Dios. Ahora esa bendición está para nosotros, porque nosotros recibimos a su Hijo. La Biblia dice que Dios vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo en los cielos. Hermano, y llama al profeta Ezequiel y los envía y le dice, lo manda, le da una orden que vaya al valle de los huesos secos y que profetice, que le hable, huesos secos, oír palabra de Jehová. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dijo, Señor, tú lo sabes. Hermano, porque Dios hace todas las cosas, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, voy a hacer esto o quiero hacer esto? Hermano, no somos nada, hermano. Dios está en control de todas las cosas. Y Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces vaya, envía al profeta Ezequiel, hermano, a hablarle a la nación judía, hermano, que estaban secos en grande extremo, en grande manera. Bendito sea Dios. Hermano, yo recuerdo que cuando estuve enfermo, hermano, cuando empecé a tratarme con médicos, llegaba al hospital y el Señor me colocaba en medio de todos los enfermos que estaban en aquel lugar. Y yo miraba tanta necesidad, tantos enfermos, diferentes enfermedades. Y yo me hacía la pregunta, Señor, tú sanas, Señor, tú eres sanador, Señor. Tú no has cambiado, tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y en tu palabra dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados y curados de toda enfermedad y de toda dolencia. Pero en el Espíritu sentí, ya que aquellas personas no vienen a Dios, porque si vinieran a Dios, Dios los sana. La desobediencia trae consecuencias. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos obedientes, que caminemos en sus principios, que caminemos en su palabra, porque la palabra de Dios es la que a nosotros nos trae fortaleza, nos trae vida. Bendito sea el nombre de Dios. Hay una parte en la Escritura, hermano, que dice, que habla acerca del hijo pródigo, que él se aparta del padre con la herencia a hacer su vida. Pero llega el momento que este joven, cuando se le entrega la herencia, se va de la presencia del Padre y se aparta de la bendición de Dios, de la bendición del Padre. Y cuando aquel joven desperdicia todo su dinero, toda su plata, se encuentra en una condición muy difícil. Había en aquel tiempo un hambre muy grande en aquella provincia, y este joven empezó a tener necesidad de alimentarse, de poder saciar su vida. Llegó a un lugar en busca de trabajo y se le puso para apacentar cerdo. Y era tanto el hambre y la necesidad que este joven empezó a alimentarse de algarroba. Porque cuando nos separamos de Dios, cuando nos apartamos de Dios, vienen consecuencias sobre nuestra vida.
empezamos a tener hambre, empezamos a tener sed, pero sed de Dios, sed de la palabra de Dios. La Biblia dice, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, hermano, cuando nos separamos de Dios, cuando nos apartamos de Dios por nuestra desobediencia, así como lo hicieron los judíos, se apartaron de Dios y empezaron a secarse, empezaron a morirse. Bendito sea Dios. Pero Dios estaba hablando en una forma espiritual, habían muerto espiritualmente, porque ellos habían desobedecido, habían dejado la palabra, habían dejado los principios de Dios, los estatutos de Dios. La Biblia dice, hermano, que el que se aparta de la sabiduría de Dios viene a parar en compañía de los muertos. Una palabra de los proverbios, hermano, que nos enseña y nos dice que si nosotros nos apartamos de la sabiduría de Dios, venimos a parar en compañía de los muertos, hermano. Y eso le pasó a Israel. Se separaron de Dios, dejaron a Dios y empezaron a morir espiritualmente. Por eso que Dios llama a Ezequiel y lo envía a predicarle, a hablarle, a profetizar acerca de los huesos secos, hablándole a la misma nación de los judíos, hablándole a los israelitas. Pero hubo algo tan grande en aquel lugar que aquella sequedad, aquellos hombres que estaban muertos espiritualmente, empezaron a cobrar vida y se juntó cada hueso con hueso, carne, tendones, y empezaron a vivir, empezaron a cobrar vida, hermano, porque cuando nosotros cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, viene algo sobre nuestras vidas y empezamos a sentir vida, empezamos a sentir aliento de vida. El Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros cuando nos separamos de Dios, pero cuando venimos a Dios, a reconciliarlo con Dios, hermano, sucede algo grande en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Y así, hermano, sucedió con este pueblo que se había apartado de Dios. La desobediencia trae consecuencias. Pero cuando somos obedientes a la palabra de Dios, hermano, en nosotros hay vida, hay fortaleza, hay fuerza. Bendito Jesús. Y así, hermano, cuando Dios me puso en aquel lugar del hospital, cuando estaba enfermo, hermano, ahí, hermano, yo veía tanta necesidad de médicos, veía tanta, hermano, necesidad. Los hombres tenían que sacar números para poder atenderse, unas colas tremendas, diferentes tipos de enfermedades, gente con estanque de oxígeno, gente enfermo de asma, gente enferma del corazón, gente enferma de los pies. Bendito sea Jesús. Y ahí me puso Jesús. Ahí me puso el Señor y empecé a mirar aquel valle lleno de enfermos. Bendito sea Dios. Por donde miraba encontraba un enfermo. Donde miraba había un enfermo. Pero ¿qué pasa? Que esa gente no viene a Dios. Porque si vinieran a Dios, encontrarían vida. Encontrarían la sanidad para su vida, para su alma. En estos momentos que estamos viviendo en este mundo, podemos ver afuera la sequedad que hay en este mundo. Podemos ver la oscuridad que hay en este mundo. Ahora, hermano, con este virus COVID-19, hermano, podemos ver tanta gente contagiada, tanta gente enferma de esta pandemia, hermano. Y cada día se van sumando al contagio, hermano. Y nosotros sabemos por medio de la palabra
que si venimos a Cristo, si miramos la cruz de Cristo, vamos a encontrar sanidad primeramente al pecado que hay en nosotros, a sanidad a nuestro corazón, sanidad, hermano, a nuestra alma, a nuestra forma de vivir. Hermano, dice que el pecado es una enfermedad contagiosa, contaminante, una enfermedad universal que está a través de todo el mundo, hermano. En un principio dice que Dios caminaba con el hombre amaba a Dios, tenían comunión con Dios, pero cuando entró el pecado por la desobediencia, hubo un rompimiento. Dios se separó del hombre, bendito sea Dios. Entonces podemos ver, hermano, que cuando nosotros nos separamos de Dios, que cuando nosotros nos olvidamos de Dios, hay muerte, hay muerte. Pero nosotros, hermano, estamos viviendo esta situación difícil, pero el gozo de nosotros es que tenemos vida. Que si nos toca partir de esta tierra, si nos toca partir de este planeta, de este escenario, hermano, sabemos dónde vamos a ir, porque allá comienza la vida, allá comienza la vida. Aquí, hermano, estamos de pasada, somos pasajeros en esta tierra, allá comienza la vida. Qué grande es el Señor. Hoy en día podemos ver tanta necesidad tanta necesidad que hay en esta tierra. Hermano, cuando un familiar se enferma, hermano, ya los médicos no nos quieren atender, hermano, por este contagio, por esta pandemia que está afectando a nuestra nación, que está afectando, Señor, a este mundo entero. Uno hace una llamada y no le contestan, no tiene acceso para entrar a ir a ver a un enfermo. Entonces, hermanos, se forman colas y colas, gente esperando para poder ver a un enfermo, para poder ver a su pariente. Hermano, se forman grandes filas, hermano, grandes colas, hermano, para poder ver a un enfermo, para poder recibir una noticia, cómo se encuentra su familiar, cómo se encuentra su esposo, cómo se encuentra su hermano, cómo se encuentra su primo, su pariente, cómo se encuentra, en qué situación está viviendo este virus que está matando a miles y a miles de personas, hermano. Bendito sea Dios. Pero déjame decirte algo, hermano. Nosotros que somos hijos de Dios, que caminamos en la obediencia de Dios, que caminamos en la presencia de Dios, tenemos algo glorioso, hermano. Porque cuando hay necesidad en nosotros, tenemos una línea abierta. Una línea abierta. Las cabinas telefónicas celestiales están abiertas las 24 horas del día. Hermano, los justos claman y el clamor cautiva la atención de Dios. Porque Dios escucha el clamor de los justos. Dios escucha el clamor de los santos. Dios escucha el clamor de sus hijos. Cuando nosotros clamamos, Dios nos oye. Hay una palabra que dice en el libro de Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Entonces, hermano, las cabinas celestiales, los teléfonos celestiales están abiertas para sus hijos, para su pueblo. Y nosotros clamamos y pedimos y Dios nos oye y Dios nos responde. El Señor nos dice: aún nada hemos pedido, pedir y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. En esta hora nosotros, hermano, ¿qué nos queda? El clamor, la oración.
para mantenernos vigentes, para mantenernos vivos en el Espíritu. Pero si dejamos la oración, si dejamos la búsqueda de Dios, vamos a morir como aquellos hombres que estaban en el valle de los huesos secos por su desobediencia. Pero nosotros, hermanos, estamos buscando a la presencia de Dios, estamos buscando el rostro de Dios. Nos mantenemos vivos en el Espíritu. Por eso que el Señor nos dijo, siervo vigilante, velar y orar para no entrar en tentación. Orar los unos por los otros. Orar sin cesar. Orar con súplica en el Espíritu, orando por todos los santos. La oración, su palabra, nos va a mantener vivo. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y mientras haya espíritu en nosotros, vamos a estar siempre buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios, alabando al Cristo de la gloria, alabando al Dios Todopoderoso. Pero si nosotros descuidamos esta bendición, si nosotros por la desobediencia nos apartamos de Dios, vamos a venir a parar en compañía de los muertos. Y Dios no quiere eso, Dios no quiere eso. Bendito sea Dios para su pueblo, para sus hijos. El hijo pródigo se apartó de Dios. Y cuando regresó, el padre estaba con los brazos abiertos esperando. Este es mi hijo, muerto era y ha vivido, perdido era y es hallado. Porque aquel hombre reflexionó y se dio cuenta que en la casa del Padre había abundancia, que en la casa del Padre no había necesidad. Bendito sea Dios. Pero cuando nos apartamos de Dios, hermano, hay hambre, hay necesidad. ¿Cuántos de los nuestros que están apartados de Dios están viviendo una sequedad? Están secos en grande manera. Bendito sea Jesús. Y termino, hermano, con esta palabra. Una palabra que Dios le dio a Juan mientras estaba en la isla de Patmos. El mensaje a la iglesia de Sardis. Hermano, voy a leerlo para terminar este mensaje. Que este mensaje que sea de grande bendición para el pueblo. Para que nos mantengamos en obediencia. Para que nos mantengamos en la presencia de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirmas las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, has oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Pero tiene una poca persona en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestiduras blancas, son dignas. El que venciere será vestido con vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mí, de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bendito sea Jesús. Hermano, en la iglesia de Sardis, hermano, habían personas que pensaban que estaban vivos, pero estaban muertos.
Pero también habían hermanos que guardaron sus vestidura blanca, hermano, que fueron fieles al Señor, guardaron su palabra. Pero el Señor nos enseña que no seamos como la iglesia de Sardis, que unos pocos hermanos estaban muertos, pero otros hermanos estaban vivos. Hermano, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de alimentarse de Dios. Si nos toca partir de este escenario terrenal, sabemos a dónde vamos. Las líneas telefónicas celestiales están abiertas para ti hoy. Y empieza a clamar y a buscar a Dios, porque las cabinas telefónicas celestiales están abiertas. Las puertas de misericordia están abiertas. Bendito sea Jesús. Y terminamos, hermano, que esta palabra haya sido de grandes bendiciones para el pueblo. Aleluya. Entraremos en su gloria. Los santos marcharán a la presencia de Dios. Donde nos está esperando una corona incorruptible. El galardón que Dios tiene para sus hijos, a los que han sido fieles, a los que se han mantenido en fuego. Seamos como las vírgenes prudentes. Llenemos nuestras lámparas y nuestra vasija con aceite, para que cuando venga el esposo salgamos a recibirle. Allá arriba no habrá llanto, tristeza ni dolor. Todo será alabanza. Los ángeles cantando a Dios. La iglesia adorando a Dios. Una paz y un amor tan grande. No habrán enfermedades. No habrán plaga. No habrán peste, no habrá muerte. Todo será alabanza, todo será alabanza. Los coros celestiales, los ángeles adorando a Dios, diciendo: Santo, 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 santo. Oh Señor, puedo sentir tu presencia, Señor. Puedo sentir tu Espíritu Santo. Puedo sentirte, Dios mío, Señor. Eres precioso, Dios. Señor, que tu Espíritu Santo penetre, Dios mío, llegue a los corazones, que sientan el fuego de Dios, que sientan tu presencia. Ahí donde te encuentras, hermano, ahí donde estás escuchando, cierra tus ojos y escucha los coros celestiales, escucha la alabanza celestial. Un día me tocó, hermano, mientras dormía, siento como los ángeles cantaban. Era un cántico tan precioso, era una voz tan preciosa, eran los ángeles cantando a Dios. Bendito Jesús, bendito Jesús.
Oh Señor bendito. Recibe presencia de Dios. Llénate en esta noche de Dios. Llénate, iglesia de Dios. Fortalécete en el Espíritu. Llena tu lámpara, Dios mío. Señor, derrama tu Espíritu sobre todo aquel que está escuchando, que haya escuchado este mensaje. Llénalo, Dios mío, llénalo, Dios mío. Oh Jesús, tus cielos están abiertas, Señor. Tus puertas están abiertas aún, Dios mío. Escucha la alabanza y la adoración a Dios. Oh Jesús. Oh Jesús amado. Alabo tu nombre, Señor. Te alabo, Padre. Oh, oh Jesús. Oh Jesús. Espíritu Santo de Dios. Fortalece a tu iglesia. Bendito Jesús. Ya ven. Para la noche. Ya,